Buenas tardes, compañeros y maestra. Yo soy Ángel Vélez Díaz y voy a presentar lo que es el tema de los gases ideales. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. La ley de los gases originales menciona que esa es la ecuación del estado del gas ideal, un gas hipotético formado por partículas puntuales sin atracción ni repulsión entre ellas y cuyos choques son perfectamente elásticos. Aquí nos rescata que en sí este tipo de gases son hipotéticamente perfectos, que nomás se pueden encontrar en la naturaleza, ya que encontrarlos en un estado laboral o algo por el estilo no puede llegar a pasar, pero si los trabajamos podríamos encontrarlos. Los gases reales que más se aproximan al comportamiento del gas ideal son los gases monoatómicos en condiciones de baja presión y alta temperatura. Y esta es nuestra fórmula que nosotros utilizaríamos, donde P es presión, V es volumen, entonces presión por volumen es igual a número de moles, N, por nuestra constante R, por nuestra T, que es temperatura. Estas serían las variables, donde ya las mencioné. P es la presión del gas, V es el volumen del gas, N el número de moles, T la temperatura del gas en medidas Kelvin. Esto es súper importante siempre llevarlo en Kelvin cuando trabajemos con los gases, ya que la temperatura siempre va a influir al momento de trabajar con un gas específico. Pero lo que hacen especial a los Kelvin es que es un sistema llevado a nivel mundial. La mayoría de los países lo usan y por eso es súper importante siempre pasar los centígrados o cualquier tipo de grados a Kelvin. Y R la constante de gases ideales. Aquí yo puse un pequeño experimento donde para crear un gas ideal o un ejemplo de un gas ideal, siempre tenemos que tomar en cuenta la presión que ejerce el gas, P, el volumen que ocupa ese gas, V, la temperatura, T, y la cantidad del gas, N, la presión que ejerce el gas, P, el volumen que ocupa ese gas, V, la temperatura, T, y la cantidad del gas. En este ejemplo doy empatizado el de una olla a presión. Al calentar el agua dentro de una olla, como el volumen no puede variar porque el recipiente es hermético, no es como un huevo que puede desplazarse. Y la cantidad de gas dentro tampoco puede variar. La presión aumenta, por eso hay que tener cuidado porque puede llegar a explotar. La válvula de seguridad se usa para que se genera demasiada presión, el gas escape por ahí y entonces la presión no puede volver a ser liberada. Aquí pues menciona a cabo que mientras la temperatura y el volumen sean estables, el gas va a seguir continuando y ese gas se mantendrá en especialmente puro, por así decirlo. En dado caso de que este gas no se liberara y la olla explotara de la nada, pues ya valió. No sería, el gas se liberaría y se mezclaría con la temperatura y el clima que estuviera alrededor de la olla. Aquí, por si todavía tienen alguna duda de los gaseosidades, están formados por partículas puntuales sin efectos electromagnéticos. Las colisiones entre las moléculas y entre las moléculas y las paredes es el tipo elástica, es decir, se conserva el momento y la energía cinética. La energía cinética es lo que hemos estado trabajando con nuestra querida maestra, donde menciona que la energía cinética es directamente proporcional a la temperatura. Esto quiere decir que si a un gas se le modifica su temperatura, el gas va a cambiar su volumen y conforme este vaya aumentando. Los gases se aproximan a un gas ideal cuando son un gas monoatómico, esta presión y temperatura ambiente. Aquí trabajamos nuestras cuatro constantes. Estas cuatro son las más famosas, pues son las que más se utilizan. Y de estas cuatro, estas dos son las que más se llevan a cabo, debido porque hemos trabajado con joules en la energía cinética y lo que es atmósfera, litros, moles y Kelvin en diversos casos. Lo que es lo que es milímetros de mercurio y calorías no se llega mucho a usar, pero en dados casos de que se necesita, se implementan estas fórmulas. Pero esta sería nuestra fórmula universal. Y aquí por ejemplo, cómo se llega al número de 0,82, pues es fácil. Pasamos nuestra R, nuestra constante. Queremos saber eso, ¿verdad? Entonces, nuestra presión por nuestro volumen entre el número
de moles por nuestra temperatura, que estaría así, o formulado de esta forma. Y pues una atmósfera por 22,414 litros entre un mol por 273 15 grados Kelvin, que sería 0,082. Y con esa constante se trabajaría los diversos problemas que nuestra maestra o un problema nos pidiera llevar a cabo. Aquí tenemos uno que yo puse. Si tenemos una muestra de 2 moles de oxígeno 2 a temperatura de 293 grados Kelvin y a 1,2 atmósfera, ¿cuál es el volumen ocupado por oxígeno? Aquí nos está pidiendo el volumen. Lo tuve que resolver para explicarlo llevado a cabo. Entonces, como nos están pidiendo llevar a cabo el volumen, lo único que hacemos es pasar, si el volumen está multiplicando, lo pasamos para que la presión pase dividiendo y ya nomás sustituir, que sería 2 moles por nuestra constante 0.0821 litros por atmósfera entre grados Kelvin y lo que nos salga de aquí entre 1.2 de atmósfera. Y nos saldría esto 400.1 litros y litros porque nos está pidiendo nuestro volumen. Aquí tenemos otro problema. Calcula el número de moles de un gas que se encuentra en un recipiente cerrado de 2 litros sometido a una presión de 2,3 atmósfera y 25 centígrados. Aquí ya no tenemos los grados Kelvin. Tendríamos que pasarlo a temperatura a grados Kelvin y aplicaríamos nuestra también fórmula. Y pasamos los grados Kelvin que nos salían 298. Como nos está pidiendo el número de moles, lo único que pasamos es jugamos con nuestra fórmula, pasamos la n a un lado, la p pasa multiplicando, p presión por volumen entre nuestra constante por la temperatura, que sería número de moles es igual a 2,3 atmósferas por 2 litros entre 0,82 atmósfera por litros entre moles por Kelvin por 298 grados Kelvin, que nos saldría de todo eso 0.188 moles. Y aquí hay las diversas constantes que nos puede llevar a cabo la R, pues, pero las más importantes que siempre utilizaremos son las 4 que ya les mencioné al principio. Conclusión. Hemos llegado a la conclusión de que los gases ideales siempre poseen un mismo número de moléculas, no tienen fuerzas de atracción o repulsión entre sus moléculas, no pueden experimentar transiciones de fase gas líquido a gas sólido. Y aquí un pequeño meme de cómo filtrar bien un gas al momento de llevarlo a cabo en el laboratorio, no nos voy a pasar eso. Y que la ley de Boyle, la ley de Yusa y la ley de Chas crean la famosísima ley de los gases ideales. Gracias, maestra. Hasta ahorita.